Salmo 119, versículo 105. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente, hermanos, fuerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerdo, hermanos, que cuando yo era niño, vivía en una comunidad rural, totalmente rural, allá en la década de los 90. En esa comunidad eran de esas típicas casas que tu vecino más cercano está como a 5 minutos a pie, están muy separados, los terrenos muy grandes, y en aquella época no había electricidad en ese pueblito, en ese ranchito. La gente nos alumbrábamos en nuestras casas con un candil hecho a base de lata de leche nido, con una tela y a base de petróleo, y con eso se encendían las casas en la noche. Recuerdo que para poder ir a casa de los abuelos a ver la televisión en la noche teníamos que usar una lamparita de mano, no sé si a alguno les tocó, y ahí íbamos alumbrando nuestro camino para pues no pisar un animal, una culebra o en su defecto tropezarnos con algún tronco y que nos pudiera pasar algo. Y recuerdo, hermanos, que cuando yo tenía como 6, 7 años más o menos, mis padres me habían dejado solo en la casa y ellos habían ido a pescar al río y a mí no me gustaba quedarme solo. Entonces recuerdo que esa vez vencí mi miedo, me levanté, me bajé de la cama y decidí ir a ver a mis papás hacia el río. Y aunque yo no llevaba lamparita ese día, hermanos, recuerdo muy claramente que la luna brillaba tan, pero tan bonito que estaba todo clarito, podía ver el camino claramente y no tenía ningún temor de pisar algún animal o tropezarme porque parecía que estaba de día. La luna era luna nueva y cuando la luna está nueva, su resplandor es muy, muy clarito, no necesitas de lámpara, ni de candil, ni de nada de eso. El salmista, hermanos, cuando empieza a decir lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea mi camino, hermanos, al contarles esta nota se me viene precisamente a la mente este salmo cuando el salmista compara las escrituras a una lámpara y una gran lumbrera que alumbra su camino, que alumbra sus pies. Y el día de hoy, hermanos, estaremos analizando o más bien aplicando en nuestra vida este salmo tan precioso que el salmista escribe. Y también vamos a ver cómo la Biblia, a la luz de la historia de la iglesia, ha brillado aún en los peores momentos de la sociedad humana. En el siglo XVI, hermanos, la oscuridad reinaba en la Europa medieval y todo el mundo, hermanos, estaba sumido bajo el yugo de Roma con creencias falsas que los tenían totalmente atados. Pero la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es poderosa porque viene del Dios Todopoderoso. Y no hay poder humano, hermanos, no hay poder humano que se pueda oponer a la palabra de Dios. Con el movimiento de reforma, hermanos, surgieron las 5 pilares de la reforma y hoy vamos a ver una de ellas, la sola escritura. ¿Y por qué es importante para nosotros los cristianos entender lo que significa la sola escritura y cómo nosotros, al igual que los reformadores, podemos decir post tenebrae lux, que significa después de las tinieblas, luz? Porque la palabra de Dios nos revela a Cristo y Cristo dijo que Él es la luz del mundo. Y cuando la palabra de Dios brilla, no hay poder humano que se le pueda oponer. La historia, hermanos, nos ha demostrado que ningún emperador, ningún imperio, ningún gobierno humano ha logrado socavar la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender las preciosas verdades de la sola escritura y cómo el salmista usa esa analogía y cómo podemos ver que hoy sigue esa palabra viva alumbrando a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque nos has permitido adorarte con cánticos espirituales. Te ruego, Señor, que en esta tarde me quites de en medio y que sea tu Espíritu Santo hablando, tu palabra hablando, Señor. Y ayúdanos a comprender las verdades de tu palabra. Como aquellos hombres que proclamaron sola escritura, entender que
Tu palabra es nuestra máxima autoridad y regla de fe, Señor, y que debemos vivir sometidos a ella a pesar de las oposiciones, a pesar de todo lo que venga, Señor. Bendice esta congregación y que tu nombre sea exaltado y glorificado en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 119, hermanos, uno de los salmos, más bien no es uno, es el salmo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos y está compuesto en 22 estrofas. El Salmo 119, hermanos, se dedica a honrar la palabra de Dios, a proclamar su valor y a ensalzar la importancia de las escrituras en la vida del ser humano. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el salmista, hermanos, empieza a escribir acerca de las escrituras y llega al Salmo 105 cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el salmista dice eso? Bueno, ya lo vimos en mi anécdota, pero no solamente era mi anécdota, era la anécdota de mucha gente antes de la década de los 2000, donde no había electricidad y al salmista le tocó vivir en esa época. En la época de Israel, en la época de los jueces, de los reyes, no había electricidad y todos utilizaban lámparas de aceite o antorchas encendidas para alumbrarse en las noches. Y quiero creer que el Espíritu Santo inspiró al salmista para usar esa analogía para entender, hermanos, la importancia de la Biblia o la palabra de Dios en la vida de todo ser humano. Nosotros, hermanos, sin Cristo andábamos caminando en tinieblas y a tientas. No había una lámpara, no había una luz que nos reflejara cuál era nuestra condición. Si usted cierra sus ojos y empieza a jugar a la gallinita ciega, los que jugábamos ese juego, pues uno va a tientas, hermanos, con el miedo de tropezar con algo y de irse de bruces. Pero espiritualmente hablando, hermanos, nosotros sin Cristo estábamos peor porque andábamos en tiniebla y ¿sabe qué? No lo sabíamos. Creíamos estar en la luz, creíamos que estábamos cerca de Dios porque teníamos una religión, porque teníamos ciertas creencias, pero desde cuando la Biblia brilló, hermanos, cuando la Biblia alumbró nuestros pies y resplandeció sobre nuestra vida, nos dimos cuenta del gran problema en el que estábamos. Depravados, miserables pecadores, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios, hijos de ira, y estábamos enemistados con Dios y una gran separación había entre Dios y los hombres. Y no lo sabíamos, muchos de nosotros no lo sabíamos, creíamos estar cerca de Dios. Pero la palabra de Dios, cuando alumbró nuestra vida, nos reflejó, hermanos, cuán miserable estábamos o éramos. Por eso dice el apóstol, por eso dice Santiago, hermanos, que la Biblia la compara como un espejo, como algo que refleja nuestra condición, que refleja la miseria espiritual en la que estábamos viviendo. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, porque la palabra de Dios es como esa lamparita que usábamos cuando yo era niño, que vamos alumbrando para no pisar una serpiente, un alacrán, lo que sea, o para no tropezarnos o irnos al barranco y caer muertos. La Biblia, hermano, nos viene a advertir cuán miserable estamos y que el camino que estamos tomando nos llevará a la destrucción y a la condenación eterna. Durante la Edad Media, hermanos, el caos espiritual reinaba sobre toda Europa. Fue una época muy triste. Mucha gente temía a la iglesia de Roma y creía todo lo que la iglesia de Roma les decía. Mucha gente daba dinero porque entraban en pánico de saber que iban a estar quemándose en un purgatorio y no querían terminar allí o estar tanto tiempo ahí, y por eso tenían que estar pague y pague a la iglesia para poder pasar el menos tiempo posible en el purgatorio o sacar a sus familiares de ahí. Leyendas y mitos, hermanos, pululaban en la Europa medieval y mucha gente estaba en agonía espiritual. Pero fue precisamente, hermanos, la palabra de Dios, esa luz, esa lámpara que alumbra a todo aquel que cree, que Dios a través de su Espíritu Santo empezó a levantar hombres para proclamar estas gloriosas verdades de la palabra de Dios, hermanos.
Y ahí se establece la sola escritura. La sola escritura, hermanos, significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad y regla de fe en la iglesia. Es la Biblia, hermanos, la que determina lo que la iglesia tiene que enseñar, no al revés. Desafortunadamente, en la época de la Iglesia Católica Romana, cuando la iglesia era la iglesia y sus chicharrones tronaban, ella decidía qué se creía y qué no se creía. Entonces, hermanos, la Biblia, Dios, como les decía, no hay poder humano que se pueda oponer a la palabra de Dios. Y aún en ese caos espiritual que se estaba viviendo, Dios ya tenía planes para nosotros y para la sociedad de aquel entonces. 100 años antes de la reforma, hermanos, Dios estaba levantando ya hombres que proclamaban la supremacía de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Dios levantó hombres para oponerse a la iglesia y decir, te estás equivocando y esta es la palabra que nos debe de regir. Proverbios 6:23, hermanos, nos dice de la siguiente manera: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La Biblia, hermanos, es esa luz que nos alumbra en los momentos de dolor, de tristeza, de ansiedad, de oscuridad. La palabra de Dios nos da esperanza, hermanos, en todos los aspectos de la vida. La Escritura, hermanos, es la única que tiene la autoridad para hablar acerca de Dios, porque fue insuflada por Dios. Jesús, cuando andaba aquí en la tierra, le decía a los fariseos: ustedes estudian las Escrituras, en Juan 5:39, ustedes estudian las Escrituras porque ustedes creen que ellas dan vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo, hermanos, al ser la luz del mundo, ilumina a través de su palabra, porque la palabra de Dios, hermanos, fue inspirada por Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, es importante en la vida y nosotros la tenemos al alcance de nuestra mano. Durante la época medieval, las personas no tenían la Biblia al alcance de su mano, hermanos. La iglesia solamente era la única autorizada en interpretar las Escrituras a través del magisterio de la iglesia, y solamente estaba en latín. El pueblo no tenía acceso a las Escrituras, y cualquiera que pudiera tener acceso a las Escrituras es porque o iba para sacerdote o monja, o tenía algún puesto en el imperio del rey, pero todos los plebeyos, hermanos, el pueblo no tenían acceso a las Escrituras. En el siglo II, hermanos, un hombre se levantó llamado Pedro Baldo, y él empezó a promover la lectura de la Biblia al idioma del pueblo, pero la iglesia lo suprimió. Después otro hombre en el siglo XV se levanta, John Wycliffe, y defendió la autoridad de las Escrituras por encima de la tradición de la iglesia, y criticó la riqueza de la iglesia, y también abogó porque la Biblia se tradujera al idioma del pueblo. ¿Y qué cree que pasó? También los suprimieron, los desvivieron, como dicen por ahí. Y uno de los más importantes, hermanos, fue John Huss, también un predicador y teólogo que se opuso a la iglesia y cuestionó la primacía del Papa. Y también, hermanos, este último reformador, por así decirlo, preparó el camino para el gran movimiento de reforma en el siglo XV, que más adelante vendría con Martín Lutero. Y este movimiento, estoy seguro que fue preparado por Dios a través de su Espíritu Santo, porque cuando estaban quemando a John Huss en la hoguera, hermanos, John Huss dio una profecía que se cumpliría 100 años más tarde. Él dijo lo siguiente: ustedes van a asar un ganso, pero dentro de 100 años te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Algunos historiadores dicen que a ese cisne al que John Huss estaba refiriendo, estaba profetizando acerca de Martín Lutero. Martín Lutero levantó el movimiento de reforma, proclamó las 5 solas, entre ellos la sola Escritura, y Roma no lo pudo detener. Y el movimiento de reforma se empezó a extender en toda Europa, hermanos, en diferentes partes del mundo, y grandes hombres con valentía se opusieron a la iglesia y proclamaron a la palabra de Dios como esa lámpara que alumbra en medio de la oscuridad espiritual en la que estaban viviendo. Dios estaba trabajando en ese momento para que su palabra brillara en medio de la oscuridad y proclamar
3 puntos importantes, hermanos, que tenemos que tener en cuenta acerca de la palabra de Dios o de la sola escritura. Por eso el salmista en el Salmo 119, 105 compara a la Biblia con una lámpara y con una gran lumbrera. La sola escritura proclama estos puntos, hermanos, que la Biblia es la autoridad suprema de todo hombre. Hermanos, la palabra de Dios es la única que puede regir nuestra vida en todos los aspectos de la que usted quiera, a nivel personal, a nivel moral, a nivel espiritual, en su noviazgo, en su matrimonio, incluso en su vida profesional. Todo está ahí, hermano. Gracias, hermano. Todo está ahí en la palabra de Dios. No necesitamos recurrir a mediums, no necesitamos recurrir a sacerdotes, a monjas o algún otro horóscopos o ese tipo de cosas, hermanos, porque todo está aquí revelado en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos, hermanos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, hermanos, dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, a que constituyó heredero del universo. Dios, hermanos, cuando estaba en el pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba en aquella época, Dios hablaba a través de sus siervos, como Moisés, como Jeremías, como Isaías, y por medio de los profetas, Dios enviaba palabra a su pueblo a través de ellos. Pero cuando llegó el tiempo, dice el apóstol Pablo, cuando se cumplió el tiempo, vino el Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, es decir, Cristo, la palabra encarnada, Dios el Hijo vino, hermanos, a revelarnos al Padre y a revelarnos la palabra de Dios. Por eso él decía, las escrituras dan testimonio de mí, dice y el autor de los Hebreos, hoy nos habla por medio del Hijo. ¿Y en qué sentido el Hijo nos habla hoy a la iglesia contemporánea? ¿Por medio de sueños? ¿Por medio de revelaciones? No, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Toda creencia, toda tradición tiene que estar sometida a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso la sola escritura proclama la autoridad suprema. Supremo quiere decir que está por encima de todo. Y la Biblia, hermano, es nuestra suprema autoridad. Si yo me paro aquí a enseñar algo que no está en conforme en las escrituras, la iglesia tendría que levantarse contra esa falsa enseñanza. Porque es la Biblia que rige, el faro de luz que rige nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo. ¿Y por qué la palabra de Dios es nuestra suprema autoridad? Porque es inspirada y es autosuficiente. Según Timoteo 3:16, ya se los leí hace rato. Toda escritura es inspirada por Dios. Y al ser inspirada por Dios, la palabra de Dios es eterna, hermano, no cambia. Y mismo Jesús lo profetizó, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. A mí me da mucha risa, hermanos, cuando veo a muchos progres o a mucha gente incrédula que dice, en pleno 2025, ¿todavía creen en ese libro? Pero ellos no entienden, no saben que el Dios que inspiró esta palabra es eterno. No pasa de moda. Y pueden pasar 3,000, 4,000 años, o como dice la canción del hermano Enrique Iglesias, pueden pasar 3,000 años, pero esto nunca va a cambiar, hermanos. La palabra de Dios es eterna, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es eterna, hermanos? Porque su autor es eterno. Porque Dios es eterno. Porque Dios es... se me fue la palabra. De que Dios nunca cambia. Inmutable. Sí, Dios es un Dios inmutable y por ende su palabra es inmutable. Nunca va a cambiar, hermanos. Pueden ser el año 5,000, el año 10,000 y si Cristo no ha regresado, la palabra de Dios sigue vigente. Y no hay poder humano que se pueda poner a ella. Durante la época del comunismo y durante la época de la ex-URS, de allá de la Unión Soviética, se ensañaron contra este santo libro. Suprimieron a todo aquel que tuviera un libro, una Biblia en su mano, en campos de concentración, en cárceles, torturas, fueron asesinados, pero la Biblia sigue triunfando incluso sobre esas sociedades que, por cierto, ya están extintas. ¿Qué fue el comunismo que ahorita quiere resurgir? Y el socialismo, hermanos, que el Señor reprenda al enemigo, porque el socialismo y el comunismo se oponen totalmente a las escrituras.
Históricamente el socialismo, el comunismo, persiguió a todo aquel que proclamara la autoridad de la sola escritura, de la palabra de Dios. Dios inspiró su palabra, hermanos, precisamente para protegernos de nuestras propias decisiones, de nuestras malas decisiones y para revelarnos la condición en la que estábamos, pero también nos trajo esperanza. Porque sí, ciertamente la Biblia dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, pero después dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos trae esperanza, esa pequeña luz en medio de la oscuridad. No sé si ustedes han viajado, pero los que también hemos viajado en lanchas, de repente está la tempestad y el agua se mueve y estás desesperado por llegar a tierra porque sientes que en cualquier momento te vas a ir al agua y te vas a ahogar y a lo lejos logras ver una luz y te da esperanza de que ya vas a llegar. La Biblia es esa luz cuando más desesperados estábamos. Porque aunque no queríamos, hermanos, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia nos convenció a través del Espíritu Santo de que Él es el Dios eterno, el Dios verdadero y que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados o terminaríamos en una gran condenación eterna. Y la sola escritura, hermanos, no significa que literalmente yo voy a interpretar un texto tal cual dice. Uno de los grandes problemas del fundamentalismo religioso en general, hermanos, y eso se da en todas las denominaciones, es que a veces creemos que la sola escritura es el soloísmo bíblico. ¿Qué significa el soloísmo bíblico? Aquí dice el texto y así tiene que ser porque aquí así lo dice. Y no analizamos el texto dentro de su contexto. La sola escritura, hermanos, reconoce la primacía y la autoridad de la escritura, pero sin rechazar la tradición apostólica. Y muchos van a decir, ¿cómo que la tradición? La Iglesia Católica enseña que la Biblia, la tradición y el magisterio, todas juntas, forman la palabra de Dios. Sin embargo, esa es una herejía, hermanos. La tradición es la palabra de los hombres, la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, hay tradición apostólica o de los padres de la Iglesia que son sanas, que la Iglesia reconoce, no como palabra de Dios, pero que sí la podemos aceptar. Sin embargo, toda tradición tiene que estar sometida a la autoridad de las Escrituras. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es esa lámpara, esa luz que incluso nos viene a decir en lo que estamos mal. Muchos de aquí, de los que estamos en esta iglesia, hermanos, probablemente venimos de diferentes contextos denominacionales. Muchos de nosotros, por ejemplo, venimos del pentecostalismo. Y durante años creímos que ciertas cosas eran bíblicas. Por ejemplo, personalmente yo era un súper propastorado femenino. Y la mujer sí puede ser pastora porque en Cristo ya no hay judío ni griego, todos somos iguales. Mi mamá creía que orar decretando, declarando y ordenando se podía hacer y muchas cosas más. Pero la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies. Y nos revela nuestra condición, incluso nuestra equivocación, y duele. De repente vienes y te topas en pared y ¿cómo que el pastorado femenino no es bíblico? Si esta Débora era pastora, ¿cómo? ¿Y qué pasó con esta Tabita? Pero la palabra de Dios es esa lámpara que va iluminando, va iluminando, va iluminando, y cuando te das cuenta que estabas en una selva totalmente perdido, y tú creías que ibas por el camino correcto. Por eso la palabra de Dios, el salmista lo compara a una lámpara. Y los reformadores proclamaron esa verdad de sola escritura porque solamente ella es la única que nos puede guiar a través del Espíritu Santo. Y algo muy interesante, hermanos, de la sola escritura es entender que el Espíritu Santo jamás te va a revelar algo que contradiga la palabra de Dios. Hace poco discutía con un amigo porque subió un testimonio y empecé a ver el testimonio y me llamó tanto la atención porque este testimonio decía: durante 8 meses yo buscaba al Espíritu Santo y no se dejaba encontrar. Se escondía y yo acá bien en modo farisea rasgándome las vestiduras y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el Espíritu Santo se te escondía y no se dejaba encontrar? Hermanos, cosas como esas tienen que ser sometidas a la supremacía de la palabra de Dios, que es la lámpara precisamente que nos alumbra para detectar
esas pequeñas frases peligrosas, hermanos. La palabra de Dios en ningún lado dice que el Espíritu Santo se nos va a esconder para no encontrarlo. Al contrario, en toda la Biblia vemos a Dios hablando al hombre: venid a mí. Dice Isaías 1:18, vengan a mí y pongámonos a cuentas. Luego dice el Señor Jesús que Él se iría y mandaría un consolador y Él nos guiaría a toda justicia, a toda verdad. ¿Cómo que el Espíritu Santo se te esconde? Lo buscas y se esconde el Espíritu Santo. Es algo absurdo, pero la Biblia ahí funciona como esa lámpara, hermanos, que nos hace ver. Es como cuando estás todo iluminado y de repente ves por ahí un ladroncillo, un ratoncillo, sobre todo las hermanas de cunero. Ah, caray, aquí anda algo raro, ¿no? Entonces actúas en consecuencia. La Biblia nos ayuda a actuar en consecuencia y nos alerta de los peligros que pueden venir a nuestra vida en todos los aspectos también de nuestra vida. Doctrinalmente, hermanos, que hoy en día pululan las falsas doctrinas. Y este amigo me decía, hermanos, es que tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele. Y yo, pero es que el Espíritu Santo ya me reveló, hermano. Aquí está la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Es que muchos, hermanos, muchos creen, desafortunadamente, muchos creyentes creen que el Espíritu Santo va a bajar del cielo y te va a revelar cosas que la Biblia no dice. Pero el Espíritu Santo, hermanos, jamás te va a revelar algo contrario a las Escrituras. Dios, porque entonces ya no sería un Dios inmutable, hermanos. Ya lo que Él dijo ayer, ya lo cambió mediante una revelación e hizo a un lado la palabra de Dios. Y eso es absurdo. Dios es inmutable, Dios no se contradice. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, el Dios Trino, se contradicen entre sí. Dice el Señor Jesús decía que su testimonio, el testimonio del Hijo era verdad porque el Padre testificaba de Él. Y el Espíritu Santo testifica del Padre y del Hijo sin contradecir la palabra escrita, porque Dios la inspiró. Entonces, hermanos, cualquier revelación que no esté en armonía con la sola Escritura tendría que ser totalmente desechada, hermanos. Y tendríamos que huir de ella. Segundo punto, dice el salmista: y una lumbrera para mi camino. El salmista, hermanos, cuando escribe que dice que la Biblia es una lámpara, ya vimos que es una lámpara, los que ya somos de allá de los 80s, hermanos, y nos tocó esa bella época. También dice: y una lumbrera para mi camino. ¿Qué es una lumbrera, hermanos? A ver, hermanos de la escuela dominical, ¿qué es una lumbrera? Una lumbrera, fíjese lo que dice Génesis 14:18, para entender por qué el salmista dice que la Biblia es una lumbrera para nuestro camino. Génesis 1:14-18, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El salmista, hermano, no solamente compara la Biblia con una lámpara, sino con una lumbrera. ¿Cuáles son estas lumbreras según nos dice Génesis, hermanos? El sol y la luna. La lumbrera mayor, el sol; la lumbrera menor, la luna, hermanos. ¿Y qué hace la luz del sol y la luz de la luna? Alumbra todo el planeta, hermanos, en diferentes horarios, de acuerdo a la zona en la que estamos, pero alumbra todo el universo, a todo el planeta, perdón, da luz. Y la luz del sol es importante para la vida en nuestro planeta. Todos los seres vivos necesitamos la luz del sol. Imagínense que aquí los 365 días del año fuera puro frío, hermanos, ni que fuéramos esquimales, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, nosotros vivimos en una zona donde podemos experimentar las 4 estaciones del año y siempre tenemos la luz del sol. Las plantas necesitan la luz del sol para hacer fotosíntesis. Los animales necesitan la luz del sol, las plantas, todos necesitamos la luz del sol y la luz de la luna. Entonces el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hermanos. Y me recuerda a esa anécdota de cuando era niño, de que yo iba caminando y todo chicuelillo y sin temor, porque la luna estaba tan clara que no necesitaba de una lámpara. Cuando tenemos a la palabra de Dios en nuestra vida, no podemos temer ningún mal, porque aquí están las promesas de Dios para nuestro presente, pasado y futuro.
Nuestro pasado, hermanos, la Biblia me recuerda que yo estaba en delitos y pecados. Me recuerda que yo era enemigo de Dios, pero me recuerda que en mi presente yo soy hijo adoptivo de Dios por la sola fe en Jesucristo y que he sido perdonado y que he sido redimido y que mi futuro está garantizado en Cristo. Es decir, cuando yo muera iré al cielo porque Cristo pagó la deuda que yo tenía con Dios. Y he sido justificado por la fe. Eso, hermanos, alumbra nuestra vida y alumbra incluso todo el planeta Tierra donde está la palabra de Dios. Hoy en día la palabra de Dios ha llegado a lugares que nosotros jamás nos hubiésemos imaginado que llegaría. Porque, hermanos, dice la palabra de Dios que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa verdad está revelada en la palabra de Dios, en la sola Escritura. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Cristo, hermano, es el mensaje central de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia, hermanos, no nos lleva a una religión. La Biblia no nos lleva a la iglesia bíblica bautista Agua Viva, o a la iglesia metodista, o a la reformada, o a la pentecostal. La Biblia siempre apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, conforme usted empiece a leer y a leer y a leer las Escrituras, va a ver siempre a Cristo. Mismo Jesús dijo que los profetas siempre hablaron de Él. Moisés se alegró, dice, del día porque Él vio mi día. Daniel, Isaías, Jeremías, todos ellos hablaron de Cristo, hermanos, porque Él era el que iba a venir a redimir la humanidad. Él era la luz del mundo que iba a iluminar estas nieblas. Dice la Escritura que la luz vino al mundo. ¿Y vino a qué? A alumbrarnos, hermanos. Y a revelar nuestra condición y a darnos esperanza. Las Escrituras, hermanos, son palabras vivas porque vienen de un Dios vivo. Usted puede agarrar este libro, hermanos, patearlo, romperlo. Algunos han agarrado sus hojas para hacer cigarrillos de hierba mágica, hermanos. Algunos las rompen, las patean, las queman. Claro que el libro físico, hermanos, no es inmune a los efectos del tiempo, de la naturaleza, del fuego, del agua. Pero, hermanos, lo que está escrito en las Escrituras son palabras vivas que no perecen. Pueden destruir todas las Biblias, pero cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, nadie la puede borrar de ahí, en nuestra mente y corazón. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios en esta analogía dice que es una espada que traspasa hasta lo más profundo y saca todo lo que hay de nosotros adentro, cada pensamiento, los tuétanos, la coyuntura, discierne, dice, todos los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es esa luz, es ese espejo que nos revela cuán sucios y cuán perdidos estábamos. Las Escrituras, hermanos, nos da esperanza de vida y nos da vida mediante Jesucristo porque apunta a Cristo, apunta a la cruz. Me encanta cuando yo leo Colosenses, hermanos, porque en Colosenses, hermanos, dice claramente el apóstol Pablo que Cristo fue llevado a la cruz para exhibir a sus enemigos públicamente y que fue en la cruz donde fue clavado esa acta que nos acusaba a ti y a mí de ser enemigos de Dios. Dice que fue anulada todo decreto y toda acta que nos acusaba. Qué gran bendición, hermanos, es tener la palabra de Dios en nuestra vida en este tiempo. Por eso, hermanos, a veces cuando tanto el pastor y otros hermanos que predican, es tan triste que hoy en día tengamos acceso a las Escrituras en todas las formas posibles, hermanos. Por medio de audiolibro, en físico, en digital. Hay una aplicación, hermanos, en línea donde usted puede encontrar cientos de traducciones de la Biblia en todos los idiomas que usted quiera. Pero sin embargo, hermanos, ¿qué cree? Pues no la leemos. Y lo peor es que cuando la leemos, no la vivimos. La palabra de Dios, hermanos, no solamente nos vino a traer esperanza, nos vino a traer luz, a iluminar nuestra vida, sino que la Escritura quiere, o Dios por medio de su palabra nos revela que Él quiere que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores.
¿Y cómo podemos aplicar a nuestras vidas el concepto de sola escritura? ¿O cómo podemos aplicar lo que dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, viviéndole, hermanos. Al nosotros vivir las escrituras no vamos a ser como ese hombre natural que dice Santiago, que aquel que escucha la palabra pero que no la pone por obra es comparado a aquel hombre que va, se mira en un espejo, ve sus defectos, pero se va como si nada pasara. Hermano, necesitamos vivir la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios cada día que pasa. Dios no quiere perfección, ciertamente, pero la palabra de Dios hace eso que usted y yo no podemos hacer, nos va perfeccionando, como dice ese proverbio, más la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta el día que más el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia, hermano, nos tiene que moldear nuestra vida, moldear nuestro carácter. Señor, moldea mi carácter, moldea nuestros pensamientos, moldea nuestra manera de vivir, cambia incluso nuestra perspectiva del mundo. Muchos de nosotros en algún momento quizá pensábamos que el aborto era bueno, que lo de la LGBTQ era bueno, amor es amor, pero cuando venimos a las escrituras y alumbra nuestra vida, nos dice que por ahí no es el camino y empieza a moldear nuestros pensamientos. Como dice el apóstol Pablo, que no os conforméis a este siglo, sino renueven su manera de pensar. Y esa manera de pensar nos lo puede renovar solamente las escrituras. ¿Cómo podemos aplicar la sola escritura o lo que dice el salmista en nuestra vida? Leyéndola, hermano. Si usted no lee la Biblia, jamás va a crecer espiritualmente, va a ser un bebé toda su vida. Toda su vida va a quedarse nomás sentado en su banca, siendo, ¿cómo se dice? Observador, espectador, pero no siendo hacedor. La Biblia se quedó, la palabra de Dios, la escritura se quedó, hermano, no para estar guardado en un estante de librería, sino para que esté maltratada, no por el tiempo, sino porque nosotros la consumimos día con día y la aplicamos a nuestra vida. Que nosotros, igual que los reformadores, podamos decir post tenebras luz, después de las tinieblas la luz. Yo estaba en tiniebla, pero ahora he visto la luz mediante Cristo a través de su palabra. Porque es la palabra de Dios, hermanos, la única que puede moldear nuestro camino. Muchos de nosotros teníamos una vida miserable, hermanos, antes de venir a Cristo. Teníamos unos pensamientos pero tan malos. Y cuando venimos a la palabra de Dios, hermanos, es reconfortante ver que aunque Dios estaba en ira contra el impío, al mismo tiempo estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, aprovechemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, meditemos en la sola escritura, no en el sentido de agarrar literalmente lo que el texto dice, sino estudiarla, analizarla y aplicarla a nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos de ustedes comen 3 veces al día? No, a unos hasta 4, hermanos. Desde aquí se le nota que hasta 4 o 5 veces comen al día. ¿Y por qué no le da de comer a su espíritu? El espíritu también necesita ser alimentado, hermanos. Venir a la iglesia cada domingo no es alimento, sí es alimento en el sentido que usted se nutre a través de la predicación, pero es como, digamos, como cuando uno anda corriendo y va por un burrito y se lo come, pero ¿y luego? Necesita usted, saliendo del culto, hermano, usted lo primero que hace, ¿qué cree que lo primero que va a hacer es ir a comer? Así tendría que ser también en nuestra vida espiritual. Saliendo del culto, meditar en lo que predicaron, analizar las escrituras de lo que predicaron y aplicarlo a nuestra vida y en la semana estudiar. ¿Cuántos de aquí, me pregunto, realmente tienen un devocional diario en su vida personal? No me conteste, pero deberíamos de tener un devocional. A lo mejor no tiene que, si usted dice es que yo no sé cómo hacer un programa, yo no sé qué es eso, pues empiece por un versículo, por un libro, por lo menos, y empieza a leerlo y empieza a preguntarse cosas de la Biblia y verá cómo su espíritu va a ir creciendo en la fe y la gracia de Cristo. Y va a ver cómo se hacen vivas esas palabras del salmista: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cada que usted vaya a tomar decisiones, cada que usted vaya a hacer algo, en todos los aspectos de su vida va a decir: la palabra de Dios tiene razón, no voy a hacer esto por esto, o sí voy a hacer esto
porque la palabra de Dios me lo autoriza, porque la palabra de Dios me está dando esa luz que necesito para la toma de decisiones. Que me enamoré de una impía, pues bueno, yo creo que si estudio la palabra de Dios, sé que desde ahí, pues ya ni siquiera tengo que andar preguntando, Dios, háblame por favor. Como eso dice, Dios, háblame. Yo siempre, como dice un meme, ¿quieres que Dios te hable? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Léala en voz alta, pero lea la palabra de Dios. Dios no va a bajar, hermanos, de manera mística, sobrenatural, a revelarte cosas, porque ya para eso nos dejó las escrituras, hermanos. Si Dios hiciera eso, la escritura no tendría sentido de existir. No habría necesidad de tener una escritura, pero gracias a Dios por su santa palabra. Y hay que aplicarla a nuestra vida, hay que meditarla, hay que estudiarla. Si bien, hermanos, el concepto de sola escritura es algo más grande que por tiempo no la podría explicar, pero lo que quiero rescatar de la sola escritura es que la palabra de Dios fue proclamada por los reformadores, fue traducida con sangre a los idiomas del pueblo, hermanos. Y hoy usted y yo tenemos ese privilegio de tenerlo en nuestras manos, la palabra de Dios, y la estamos desaprovechando. La estamos totalmente. Y hermanos, ¿cómo sabe? Usted puede decir, pero ¿usted cómo sabe de que yo no la leo? Hermanos, se nota. Cuando la leemos se nota, y cuando no la leemos se super mega nota, todavía más. Y es triste, hermanos, que a veces nos hacen preguntas de la Biblia y nos quedamos como cri, 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 cri. Y aunque no es, el sabernos la Biblia de memoria no sirve de nada si no la aplicamos a nuestra vida, pero sí da mucho que decir cuando no sabemos explicar las escrituras. Las escrituras son un tesoro para nosotros, para la iglesia, hermanos. Aprovechémoslas, meditémoslas, apliquémoslas a nuestra vida y demos gracias a Dios por la reforma, por todos esos hombres que Dios usó para hacernos llegar la palabra de Dios como la tenemos hasta hoy. Y oremos por todos aquellos hermanos que están siendo masacrados en pleno 2025 por proclamar las verdades de esta palabra de Dios. Puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y vamos a hacer una acción de gracias primeramente, hermanos. Una acción de gracias por su palabra. Agradecer a Dios por su palabra escrita, hermanos. Dar gracias a Dios por esos hombres valientes que se opusieron a riesgo de sus vidas, hermanos, y que hoy en día usted y yo podemos disfrutar de la palabra de Dios y podemos decir después de las tinieblas, luz. Demos gracias a Dios y pidamos a Dios que nos ayude a vivir su palabra, a aplicarla a nuestras vidas. Hermano, no es casualidad que el domingo pasado y Dios nos ha hablado acerca de la importancia de su palabra. La semana pasada mirábamos acerca de ese anhelo que deberíamos de tener por la palabra y hoy vimos, hermanos, cómo esta hermosa palabra es luz para nosotros. La semana pasada me habló una hermana y me dijo, pastor, ¿me podría decir dónde está en la Biblia el siguiente versículo? Así dijo ella. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. ¿Sí han oído eso? ¿O lo han visto? Ella me preguntaba, ¿dónde está ese versículo en la Biblia? Porque está en la Biblia. Ese no es un versículo, esa es una frase que escribió una mujer conocida como Santa Teresa de Jesús, que transmite serenidad y confianza en Dios y que los ponen muchas veces en funerales. Pero ella estaba segura que estaba en la Biblia. Entonces yo le dije, no, eso no está en la Biblia. Y me dijo, pastor, ¿usted ni conoce la Biblia? Me di a la tarea de buscarlo. Y no es un versículo. O el de, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué estoy diciendo con esto? En ninguna manera estoy haciéndole burla a la persona porque es familiar mío, aparte, por eso lo menciono. Pero lo que le quiero decir es, así de ignorantes a veces estamos de la Biblia, que no nos damos cuenta cuando estamos siendo engañados, que no nos damos cuenta cuando algo sí es de Dios y algo no es de Dios. Y ayer le enseñaba a una persona lo siguiente: Dios nunca, nunca va a contradecir su propia palabra. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo
que va en contra de su palabra. He escuchado personas que dicen, no, Dios puso a esta persona en mí, es la voluntad de Dios que me case con esa persona. Y cuando vamos a las escrituras, Dios no permitiría que una mujer se case con un hombre que ha tenido un divorcio anterior, porque la Biblia dice que Dios no tolera el divorcio. O sea, son cosas tan básicas en nuestra vida, pero no las alcanzamos a percibir porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia completa a lo largo de su vida cristiana? ¿Cuántas veces usted ha leído este libro de pasta a pasta? Hermanos amados, anhelemos la palabra de Dios. Anhelemos la palabra de Dios. Lea la palabra.